Hay una anécdota que me llama mucho la atención sobre este inversionista activista que para muchos es como el coco o como el diablo mismo. Estoy hablando del señor originario de Hungría, George Soros, dueño por ahí de un fondo de inversión muy poderoso, y que él decía en alguna entrevista que le hacían que su juego favorito era jugar con estos soldaditos que en aquella época eran como de latón o de hierro o algo así, y él sentía que era Dios, ya que los mandaba a la guerra, les daba órdenes, ellos luchaban por él, y él decidía quién sobrevivía y quién moría en estos, llamémosle, juegos de guerra. Esta entrevista se la hacen a Soros, aparece en algún video y bueno, empieza en cierta forma a alimentar toda esta leyenda, todo este mito respecto a que Soros, con sus 6,000 millones de dólares, manipula todo el mundo, todas las instituciones bancarias, todos los gobiernos, a todo lo que se mueve prácticamente. Si algún día no hay papel sanitario en la tienda de conveniencia cerca de tu casa, seguramente es culpa de George Soros. Eso te van a decir los obsesionados de las teorías de conspiración. La realidad es que con 6,000 millones de dólares, ¿qué tanto daño puede hacer George Soros si consideramos que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tiene 400,000 millones de dólares a su nombre? Imagínense la capacidad. Elon Musk no nos habla de que jugaba con soldaditos. Elon Musk dice que él imagina que todo es una simulación y que él es el protagonista. ¿Cómo vamos a contradecir a Elon Musk si el tipo tiene más dinero que cualquier otro personaje en la historia de la humanidad y ha sobrepasado la frontera de los 300,000 millones de dólares y rebasa, y por mucha ventaja, a su siguiente contendiente en la lista de más ricos de Forbes, que vendría siendo, si no me equivoco, el señor Jeff Bezos de Amazon? Convengo con Soros. Uno de mis juegos favoritos cuando era niño eran precisamente los soldaditos. Eran de plástico. Recuerdo que lavaba ventanas en mi casa, las limpiaba, ayudaba a mis primos a pintar el barandal de la casa de mis tíos, y con el dinero que nos daban comprábamos unas bolsas enormes de soldaditos. Venían como 100 o 150 pequeños de plástico en posiciones obviamente fijas, y me acuerdo que eran muy baratas, así que era lo que podíamos comprar. A mucha gente le llamaba la atención que nos entretuviéramos tantas horas, tantos días, haciendo historias, volviéndolas más complejas. Recuerdo que nos gustaba de alguna forma complicarle la vida a los soldaditos. Los organizábamos en bandos contrarios, en varios equipos, con varias misiones de conquista, por así decirlo, de guerra. Y cuando los soldados estaban a punto de lograr estos objetivos, de capturar estos objetivos, estos enemigos, estos lugares, estos puestos, estas posiciones, les complicábamos la vida. Uno de los miembros del escuadrón era un traidor y denunciaba a todo el escuadrón, y ya les tenían preparadas una emboscada, y ahora cuando tenían la ventaja se las volteábamos y estaban en desventaja, estaban en peligro, se tenían que replegar. Y de esto me acuerdo yo mucho de la serie de televisión The Walking Dead, en donde la gente buena, la gente de Rick, tenían su plan para vencer a los malos. Por ejemplo, la gente de Negan
y resulta que el otro ya tenía su plan y se las volteaba, y cuando decías ahora sí le va a ir bien a la gente de Rick, les iba de la chingada. Y esto también sucedía en una serie que se llamaba Billions, muy buena, en donde aparentemente la acción o lo que iba a pasar tenía una forma, tenía una dirección, y al final resulta que se las cambiaban la jugada, como decía una película donde salía Robert De Niro, que hizo que mi papá casi se quedaba dormido, que se llamaba Mueve al perro. Si el perro no quiere mover la cola, mueve al perro. Es decir, si una pequeña parte del engranaje no te obedece, pues mueve toda la máquina. Entonces, algo así, por ahí va la cosa, con estas historias que nos encanta contar, con estas historias que nos encanta armar, volverlas complejas. Nos quedó grabada la dinámica, por ejemplo, de Marvel, de DC Comics, de esta literatura de los cómics, que después se fue haciendo más compleja y después tuvo la forma de estas novelas gráficas que a muchos nos gustan, que muchos disfrutamos. Y hablando de novelas gráficas, conecto un poco y coincido con la visión que tenía o que tiene Alan Moore, este escritor precisamente de novelas gráficas, como V de Vendetta, como La Liga de los Caballeros Extraordinarios, como From Hell, como The Watchmen, entre muchas otras. También escribió por ahí historias para Batman, si no me equivoco. Y bueno, estamos hablando del británico Alan Moore, un tipo místico que parece como que Rasputín, ese personaje de la historia rusa, un personaje medio místico, medio enigmático. Y bueno, Alan Moore decía que cuando él era niño, y comparto lo que comenta la inquietud de Moore, decía que cuando él era niño su sueño era jugar con los personajes, con las figuras de acción de los superhéroes. Dice que hoy en día las ve, las de Spider-Man, las de Batman, las de Superman, estas figuras de acción, que mi papá, me acuerdo, me decía: yo no te voy a comprar ni madre de figuras de acción porque son muñecas, y las muñecas son para las niñas. Y yo, güey, Superman no es muñeca, Batman no es muñeca, pues no, ni madre, no te voy a comprar nada de eso. Y yo me acuerdo que había figuritas de Batman, de Superman, de la DC Comics, pero en ningún lado había figuras de Marvel, que eran las que a mí me gustaban. Yo me acuerdo que muchas navidades, hablando de la fecha, haciendo algo de alusión a la Navidad, yo pedía a Santo Claus, pendejamente, inocentemente, le decía, quiero figuras de acción de Spider-Man, de los Fantastic Four, de los Avengers, de Thor, de Hulk, de todos esos personajes que habían creado Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, entre muchos otros. Y pues esas figuras de acción, pues la neta es que nunca llegaron, porque no existían todavía, incluso en los Estados Unidos, y obviamente en México pues no existían. Y decía, retomando un poco, decía Alan Moore, que él le parece lo mejor que le pudo haber sucedido no haber tenido estas figuras de acción de Superman, de Batman. Obviamente en su época, él es un poco más viejo que yo, supongo un poco, entonces en su época no habían estos juguetes, solo había soldaditos. Y él decía que tenía que usar su imaginación para, en base a las características de los soldaditos, darles superpoderes. Entonces él dice que si hubiera tenido un Superman o un Batman, su imaginación no se hubiera activado tanto, porque de alguna manera ya sabía cuáles eran las habilidades de un Batman, los superpoderes de Superman, por ejemplo, o los superpoderes de Spider-Man. Entonces él dice, yo tenía que inventarle poderes a estos soldaditos. Si el soldadito le faltaba un brazo,
pues tenía un poder de quizá tener un brazo invisible, extensible, que le transformaba, etcétera. Si el soldadito tenía una rebaba, un piquito en alguna esquina, pues ese soldado tenía el poder de cortar cosas, etcétera. Entonces dice Alan Moore, esto que se me hace muy interesante, que gracias a esa escasez, esa carencia de algo, hizo que algo se disparara en su imaginación para crear superpoderes o cosas que normalmente pues no estaban ahí. Eso lo hizo de alguna manera rebasar esas restricciones, que es algo de lo que yo he hablado anteriormente, cómo esas restricciones lo terminan volviendo a uno más creativo. Entonces precisamente eso nos pasaba a nosotros, a mis primos y a mí, cuando comprábamos esas bolsas de soldaditos y nos íbamos a jugar al patio de la casa, y si había pequeñas hierbas, pues era un bosque. Si había escombros de algo que se había modificado en la casa, pues era un panteón, era una zona de guerra de casas demolidas. Si había una caída, pues era una cascada. Si había un montón de arena, pues era una playa, era una montaña. Me acuerdo mucho que cuando hacía frío, pues jugábamos adentro de las casas y utilizábamos las colchas para hacer montañas, las aventábamos y todos los pliegues eran montañas y cuevas y etcétera. Y bueno, me acuerdo utilizar prácticamente toda la casa, el pasillo de la casa, la sala de la casa, el comedor de la casa, para imaginar territorios, lugares, escenarios, etcétera. Entonces, de alguna manera esto nos ayudó a desarrollar esta mente creativa que crea historias, que siempre quiere estar creando historias, que siempre quiere estar creando narrativas, y que ayuda mucho, ciertamente, en el proceso de la comunicación de alguna forma. Entonces, otra vez, retomando un poquito esta restricción, cómo ayuda a las mentes inquietas y creativas precisamente a desarrollar y hacer crecer lo que sería la creatividad. Muy interesante lo que nos dice Soros, a su manera. Muy interesante lo que dice Alan Moore, y la verdad, algo en lo que coincido completamente.